de droga, las adquisiciones de las sustancias ilegales y fundamentalmente los homicidios. Recuerden ustedes que este grupo operó en un momento muy álgido de enfrentamiento entre grupos criminales y estas casas de seguridad servían también para la protección de los liderazgos, pero las usaron, y así lo detectamos también en algunas de las investigaciones, para llevar a las víctimas de los homicidios, porque estos asesinatos implicaban tortura previa, obtención de información y concluían con el homicidio de la víctima o las víctimas que tenían en cada una de las casas de seguridad. Por eso para ellos eran muy importantes dentro de la estructura operativa del grupo. Y precisamente por esa circunstancia ellos habían pensado que podían ocultarse de manera mejor y ser más efectivos en la ejecución de sus actividades si buscaban lugares residenciales donde hubiera poca presencia policial, donde de pronto no despertaran sospechas y donde ellos pudieran invitar a las víctimas en algunas oportunidades utilizando señuelos o por engaño para participar en algún tipo de actividad social, y una vez dentro pues procedían con el cumplimiento del contrato que habían asumido o con la extorsión que tenían prevista. Pero esencialmente todo giraba en torno al tráfico de drogas, y les recordaba el momento porque era la época en que estuvo más fuerte el enfrentamiento entre los grupos de Marcia Cruz y de Martínez Fajardo con el de Guido Toruño. Y ese es, digamos, el modo de operación que ellos tenían. Sí obtenían una ganancia muy importante de dinero, sí tenían muchos búnkers o ventas de drogas de distinta naturaleza, esencialmente cocaína, crack y marihuana, y sí estaban en un proceso de expansión que se vio truncado con el fallecimiento de Guido Toruño en diciembre del año 2017. Don Walter, en eso de que usted habla de que que también hacían los homicidios por contrato, se tiene, digamos, cuáles eran los posibles contratistas, digamos, ¿cómo es que operaba esa parte? En general ellos tenían una actividad muy violenta que estaba relacionada con el modo, digamos, con el liderazgo que le había impreso el líder de la organización al grupo. Casi todos los homicidios tienen que ver con actividades de tráfico de drogas, en algunas oportunidades porque eran de interés del grupo criminal, pero también ellos a veces recibían solicitudes de grupos cercanos o paralelos a ellos, o de áreas a las que querían acercarse en proceso de conquista, y les pedían que utilizaran a los sicarios del grupo para que acabaran con alguien que de alguna manera estuviera estorbando o afectando el orden normal de cosas de algún grupo en particular. Entonces sí hay algunos casos en los que hay ofrecimiento o se utilizó el grupo criminal, el grupo de sicarios, para favorecer a otras organizaciones criminales. ¿Viste, no? ¿Cada 42 tiene alguna cosa? ¿Cada 7 va a hacerse consulta? Sí, usted hablaba de que las casas de seguridad las utilizaba la parte gerencial del grupo. Bueno, si esos fueron detenidos hoy, ¿quiénes son? Eso por un lado. Y la otra pregunta es, usted decía que aún muerto de este sujeto seguía operando la organización, y mencionaba también a Alias Pollo, una organización que sigue operando, incluso él estando detenido en Nicaragua, según audios que el mismo OIJ tiene, y se ha dicho en el pasado también. ¿Qué información tienen actual con respecto a Pollo y si efectivamente sigue dando órdenes de una cárcel en Nicaragua? En principio las personas que trabajaban o que estaban vinculadas con el grupo y que utilizaban las casas de seguridad ya todas están detenidas, forman parte del grupo de personas a quienes se les va a ampliar cargos y a quienes se les va a relacionar fundamentalmente con homicidios. Ellos fueron parte de algunos de los sujetos que hemos detenido durante el proceso de investigación de los homicidios. La organización efectivamente continuó operando, tanto así que hasta hoy finalizamos con la investigación y logramos determinar que aún estaba traficando con drogas, pero que había disminuido el nivel operativo y el nivel de obtención de ganancias, y que incluso había tenido que retraerse un poco en virtud de que había perdido beligerancia, importancia y agresividad dentro de la estructura de los grupos criminales. Ellos estaban trabajando fundamentalmente en el tema relacionado con tráfico de marihuana y crack, y tenían un vínculo muy cercano con esta mujer de apellido Gómez Espinosa, que era quien les proveía la droga desde la zona sur. Suele suceder, es común, y en efecto así lo hemos establecido empíricamente, que estos grupos
generalmente continúan operando aún después de que la policía logra asestarles golpes fuertes. Esto en razón de que siempre va a quedar o un miembro o una semilla, podríamos decir, que produce nuevas estructuras, nuevas ramas y que pretende sustituir a la agrupación que ya se ha logrado desaparecer. En relación con Martínez Fajardo, pues nosotros en este momento no tenemos, digamos, ninguna investigación en proceso con SECRO. Este sujeto está detenido en Nicaragua. Algunas de las personas que trabajaban con él probablemente se dedican todavía a actividades de tráfico de drogas porque todavía hay demanda y necesariamente surgirán grupos que hagan oferta, pero eso se mantiene en el proceso que corresponde a nivel policial. Don Walter, ¿nos podría detallar un poco de las actividades, las operaciones que se llevaron a cabo hoy y si nos pudiera comentar o detallar un poco más acerca de esta mujer de apellido Espinosa Gómez? Esencialmente hoy lo que hicimos fueron allanamientos prácticamente para detener a las personas y trasladarlas a tribunales de justicia porque ya habíamos avanzado mucho en el proceso de investigación. Estos allanamientos estaban relacionados con la necesidad ya de terminar el caso y además de poder mostrar toda la estructura organizativa del grupo. Como les señalaba, hoy hicimos allanamientos en varios lugares, los hicimos en San José, los hicimos en corredores, incautamos marihuana, incautamos dinero en efectivo, armas de fuego, municiones y lo que solemos encontrar cuando abordamos organizaciones de esta naturaleza. En relación con Gómez Espinosa, pues esta mujer ya recientemente había sido sentenciada a 15 años de prisión. Entendemos que el caso estaba en proceso de impugnación. Yo no tengo datos de cuál es el resultado final de ese proceso. Eso podrían ustedes eventualmente preguntarlo a la prensa de corte o a prensa del Ministerio Público, pero sí hubo una sentencia condenatoria que está relacionada con la aprehensión suya en un retén policial que sucedió hace aproximadamente 10 o 12 meses. Ella trabajaba en el área de la ilegalidad con Tencio y Betancourt, que fueron dos de los sujetos que les mencioné, y ellos se han dedicado por muchos años a traficar con sustancias ilegales. Y la relación de ellos es una relación comercial que surge y fluye de manera común dentro de las organizaciones criminales. Un proveedor, alguien que adquiere para ulteriormente vender y obtener ganancia. ¿Se podría decir que ella es una de las líderes? No, es una de las proveedoras, de los proveedores. Ella tiene un grupo ilegal que funciona como proveedor, que tiene una estructura particular, una estructura propia y que opera fundamentalmente en la zona sur y que de acuerdo con las investigaciones que nosotros hemos realizado, no solo le provee drogas a este grupo que estaba, que en este momento nosotros estamos presentando, sino que en la historia de los acontecimientos pues ha tenido vínculos con otras áreas de trabajo. ¿Y cuáles fueron los resultados de los allanamientos específicamente en el sur? Le pregunto porque corrió la versión preliminar de que ella sí había sido detenida. No la tenemos detenida, nos faltan 6 personas por detener y de esas 6, 3 que son estos que les estoy mencionando. Ahora por medio del departamento de prensa les vamos a facilitar las fotografías y los datos para que eventualmente pues nos colaboren con su circulación, pero no fue detenido. Don Walter, ¿esta es una de las estructuras más grandes que han logrado articular en los últimos tiempos? Esta, la de Pollo, que hemos hecho 2 abordajes, y la de Edgar Marcia Cruz en lo que tiene que ver con temas de tráfico de drogas. Esta tenía la particularidad de que tenía un componente de violencia muy importante y que la caracterizaba y de alguna manera la distinguía de las otras. Tanto así que este año, podríamos pensar, ha habido una disminución en los homicidios en San José, quizá como consecuencia de las acciones que ha hecho el organismo de investigación judicial. Al día de hoy nosotros tenemos 498 homicidios en el país. El año pasado a esta fecha teníamos 504, pero si usted busca el dato de San José se va a dar cuenta que la cantidad de homicidios que hay en San José de la fecha de hoy a la fecha de hace un año, pues tiene una disminución representativa. Si no me equivoco, y ese dato ahora también la oficina de prensa se los dará, son 23 o 21 homicidios menos en San José, lo que de alguna manera se va vinculando con la desaparición de estos liderazgos que han sido muy fuertes, pero también muy violentos. Puede hacer su consulta. De este sujeto Sander,
Entonces se le atribuye a él el homicidio de Guido Toruño. Como les decía, hay varios que ya están detenidos por causas distintas. Cuando se hace la operación en Grecia y se plantea la solicitud de allanamiento, que es un trabajo que hacemos con la Fiscalía de Crimen Organizado, no se menciona el factor homicidio y no se menciona la vinculación de este grupo para con Guido Toruño. Esto por un tema estratégico, porque estaba en proceso de investigación. Sin embargo, sí, ya para entonces teníamos algunos datos que indican que Sanders había colaborado con o el grupo que lideraba Sanders había colaborado con la recepción de Guido Toruño, que lo había mantenido oculto en viviendas respecto de las cuales tenía algún poder de disposición, y que luego, en acuerdo con otro grupo criminal, de alguna manera había facilitado la ubicación de Guido Toruño para que fuese víctima de homicidio. ¿Y ese otro grupo es de los que usted mencionó? Sí, efectivamente es uno de los grupos que mencionamos. ¿Se puede saber cuál? Tal vez antes de que se me olvide, son 19 homicidios menos en San José del año pasado al día de hoy. Creo que esto tenía que ver con un grupo criminal que estaba operando en el sector de Desamparados, así era, ¿verdad? Sí. Y era parte de la actividad. Desamparados y Alajuela no es uno de los más conocidos, pero era alguno de los que había tenido, digamos, enfrentamiento con Guido Toruño. En aquel momento el OIJ estaba haciendo una operación que pretendía la detención de Guido Toruño. La estábamos efectuando aquí en el sector de Santa Ana. Este sujeto logró escapar, se trasladó al sector de Grecia, y un par de días luego es cuando nosotros lo localizamos, 2 o 3 días luego, en el sector del Bajo de los Ledesma, y cuando determinamos que había sido víctima de homicidio. Quienes participan en el ocultamiento inicial de Guido Toruño y luego de alguna manera se vinculan con esos grupos que operaban en Alajuela y Desamparados y les ofrecen la posibilidad de entregarles a Guido Toruño, tienen que ver con Sanders y con el grupo que operaba en Grecia. A ese grupo todavía no se ha logrado detener, digamos, sí hay algunos que están detenidos y algunos todavía no están en proceso, ¿verdad? La manera como se desestructuran estos grupos generalmente no es masiva o total, salvo que las oportunidades lo permitan, sino que esto obedece a una planeación estratégica y operativa que diseña la sección de crimen